Hola cafeteros, soy Beatriz Mesas, catadora y amante del buen café recién molido. Este invierno ha habido semanitas de muchísimo frío y, como no, la temperatura a la que está la taza de café y el ambiente también va a influir en nuestro café. Así que, si te gusta el café muy calentito, en el vídeo de hoy voy a explicar varios truquitos muy básicos y muy simples para que te tomes un café más caliente. Y si quieres estar al tanto de todos los vídeos que subo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Bienvenidos al Movimiento Incapto. El tema de la temperatura del café es un aspecto que nos habéis preguntado varios, de cómo preparar un café más caliente, con una cafetera superautomática. Y tengo que decir que esta petición solo la hemos tenido desde finales de diciembre y enero, las semanas más frías del año. Por eso quiero contarte que la temperatura a la que salga el café va a depender de varios factores. El primero, la temperatura ambiente del lugar donde tengas la cafetera. El segundo, la temperatura a la que esté el agua del depósito de la máquina. Y el tercero, en mi opinión, la que más influye, es la temperatura a la que esté la taza que vas a usar. Por ejemplo, si acabas de lavar las tazas con agua no muy caliente, la taza puede estar a una temperatura inferior a los 20 grados. O por ejemplo, en el armario de tazas de la cocina de mi casa o en la estantería donde tenemos las tazas en la fábrica de café, durante las semanas que ha hecho tanto frío las tazas no llegaban a los 15 grados. Entonces, si cogemos esta taza y justo preparamos un café con la máquina recién encendida, seguramente le va a costar llegar a los 50 grados. Así que lo primero que tenemos que hacer es precalentar la taza. Para que te hagas una idea, las tazas en las cafeterías están encima de la cafetera para que tenga una temperatura inicial de unos 40 grados. Así, al caer el café, el contraste de la temperatura es el mínimo posible. Bueno, aprovechando que hablamos de tazas de las cafeterías, lo habitual es verlas colocadas hacia abajo y muchos te dicen que es para que no entre el polvo. Eso es un error, porque lo que queremos es que se precaliente el fondo de la taza. Y si está al revés, lo que estará más caliente será el borde, por donde beberemos. Tendremos que esperar para tomar el café si no queremos quemarnos los labios, y en ese periodo de tiempo el café se nos va a enfriar. Así que si trabajas en una cafetería y tienes las tazas hacia abajo, mi recomendación es que le des la vuelta. No te preocupes por el polvo, porque si las vas rotando y pones las que acabas de limpiar detrás, ninguna va a tener polvo. Volviendo a cómo precalentar la taza con la cafetera superautomática. En el caso de que tengas la limpieza automática activada, te recomiendo que utilices el agua de la limpieza para precalentar la taza. Entonces lo único que tienes que hacer es ese agua luego tirarla. De lo contrario, si la tienes desactivada, es tan fácil como utilizar el botón de agua caliente, llenar media taza y tirar el agua después de que haya cogido un poco de temperatura la taza. Esta pequeña acción va a dar un cambio brutal en la temperatura de tu café. Lo habitual en condiciones ambientales de unos 25 grados es que el primer café esté alrededor de los 65 grados y a partir del segundo café ya llegue a los 70 y a partir del tercero ya esté alrededor de los 77 a los 80 grados. El tema de la temperatura del café es algo complejo, ya que aumentar la temperatura de la máquina haría que a partir del segundo o del tercer café la temperatura fuera demasiado alta y esto quemaría el café. El resultado sería un café muy amargo y cuando está muy caliente también afecta al cuerpo. Digamos que quema la celulosa que le da textura y cuerpo al café. Por ese motivo no es recomendable que la temperatura del café sea demasiado alta. Yo siempre digo que el café expreso se puede llamar así por varios motivos. Uno, porque se prepara expresamente para ti. Y otro porque se prepara expresamente para este preciso momento. Así que mi recomendación es preparar el café y disfrutar al instante. No entretenerse mucho y menos en invierno para que el café no pierda temperatura rápido. Si con el paso del tiempo notas que cada vez la máquina prepara el café un poco menos caliente, puede ser por la acumulación de cal. Este es otro de los motivos por lo que es súper importante hacer el proceso de descalcificación, como mínimo con la frecuencia que te recomienda la máquina. Pronto haremos un vídeo práctico para que veas cómo puede influir el agua que usas en el café que te tomas. Si te interesa, recuerda suscribirte para no perdértelo. Nos acompañará Félix Galán de Coffee Cooking Studio. ¿Y tú, tienes algún otro truco práctico para que el café te salga más calentito? Escríbenos tu opinión en los comentarios. Estaré encantada de responder. Y ya sabes, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, recuerda que una taza de café puede ayudar a cambiar el mundo. Tiri, 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 tiri.